¿cómo están? Hoy tenemos novedades con el precio de Bitcoin. A simple vista vemos que en el corto plazo lo que estuvimos viendo fue una tendencia bajista, ¿no? En la que el precio caía más de lo que subía. Los inversores empiezan a tener miedo en este momento, ya que se empiezan a revivir los fantasmas del pasado, en los que el precio cayó de los $61.000 hasta los $15.500 aproximadamente. Pero efectivamente vamos a hacer una gran caída como la que se vio en 2021, la cual lleve el precio a zona de mínimos históricos. Eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy. Lo primero que vamos a tener en cuenta va a ser la estructura que estuvo formando el precio, que fue un canal bajista, el cual este tipo de canales tiende a romper al alza. Si bien efectivamente vimos una ruptura acá, les recomiendo ver el último video que subimos del precio, en el que comentamos que era bastante posible ver mechazos hasta esta zona, y le pegamos muy bien, en la que efectivamente se iban a liquidar posiciones porque teníamos bastante liquidez acumulada en esas zonas. Vemos que el canal bajista efectivamente lo rompió, pero rápidamente se metió adentro nuevamente. Entonces yo por el momento no voy a remover, ¿no?, esta estructura, porque tranquilamente de llegar a esta zona uno lo que va a esperar, y lo que el mercado puede esperar, es que cumpla una función de soporte. Lo que vemos es que desde que llegó a la zona de los $73.000 tenemos máximos decrecientes y una zona de soporte interesante en la zona de los $61.000, $60.000, donde el precio estuvo resistiendo y donde se vio efectivamente presión compradora en estas zonas, las cuales hicieron impulsar el precio, salvo en esta ocasión en la que el precio la perforó llegando a los $58.000. En este momento nos volvemos a encontrar en esta zona y lo que se está viendo efectivamente es cómo reacciona el precio. Luego, dentro de este canal alcista tenemos la zona media de este canal, la cual sirvió como resistencia efectivamente en numerosas ocasiones. Podemos estar viendo acá donde el precio cada vez que llegaba se veía una presión bajista, por ende es un nivel bastante importante, ya que a la hora de ver impulsos esta zona debería de jugar cierta importancia, y de romperla sería muy positivo, por lo menos en el corto plazo. ¿Cómo podemos interpretarlo para saber si efectivamente lo que vamos a ver es una gran caída como la que se vio anteriormente? Lo primero que vamos a ver, rápidamente vemos acá el volumen. Una señal positiva es que tenemos un volumen decreciente mientras tenemos un retroceso en el precio, es decir que cada vez el volumen estaría, por lo menos ahora, salvo que entre un fuerte volumen, estaría empezando a ser menor, mientras que el precio está retrocediendo, y en simultáneo vemos que estamos en una estructura de un canal bajista, los cuales estos canales podrían, o por lo menos tienden a romper al alza. En el caso que rompa al alza, después vamos a ver dónde podría ser el objetivo. Por otra parte, vamos a ver rápidamente los indicadores. Empezamos con el MACD. Vemos que el MACD cruzó al alza en la zona de los $58.000 cuando vimos ese retroceso liquidador, pero efectivamente empieza a perder la fuerza y podría amagar con cruzarse nuevamente a la baja. La zona en la que se encuentra el MACD es una zona que, si bien es importante, no llega a ser una zona crítica, ya que se pueden ver más retrocesos en el MACD, por ejemplo, las veces que tuvimos el gran bear market. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Por otra parte, el RSI, la verdad, tampoco está en una situación muy favorable, ya que luego de romper la zona de los 50 puntos, rápidamente el precio fue rechazado y mandado a la zona baja. Es que efectivamente la zona de los 50 puntos es esta resistencia que comentamos que se encuentra en la zona media del canal. Por ende, en el gráfico diario lo que estamos viendo, por lo menos en el corto plazo, es que es probable quizá ver impulsos en este momento hasta la zona de los $63.000, que en el RSI podría verse algo así, y que quizá acá se agarre presión bajista para nuevamente volver a caer, y ahí sí ver cómo efectivamente funciona nuevamente esta zona de soporte, que es importante que no se pierda. El MACD, si bien está perdiendo fuerza, esto tranquilamente en cualquier momento puede agarrar un fuerte impulso, porque ojo, porque al tener un volumen decreciente se podría tener rápidamente un velón verde de volumen acá, que básicamente te acomoda los indicadores, en este caso el MACD y el RSI, saliendo de la zona de los 50 puntos, y el MACD rápidamente subiendo al alza. Entonces, si bien la acción del precio no es positiva, de hecho uno está viendo los últimos movimientos del precio y claramente son bajistas en este corto plazo, por lo menos por ahora, para
todavía no vamos a decir mediano plazo, pero sí que es cierto que en cualquier momento, sobre todo en la zona en la que estamos, podría verse rápidamente un movimiento en el precio que cambie efectivamente el panorama. Por ejemplo, si de repente se ve un mechazo que rompe la zona de los $65.000, de los $63.000 y retrocede hasta la zona de los $62.800 y la usa como soporte, ojo, porque esto es bastante positivo. Ya luego hay que ver que quizá se use esta zona como resistencia, la de los $67.000, y ahí habría que ver cómo reacciona el precio. Si la rompe, muy positivo, y ya si retrocede, no sería tan negativo porque básicamente es como lo que se podría esperar, pero ya si vuelve a usar esta zona como soporte, estamos hablando de que efectivamente, salvo que se forme un hombro, cabeza, hombro acá, ¿no? Que no sería lo ideal, pero lo que sí ahí ya se podría ver son señales positivas. Por el momento hay que tener cautela y lo que se pueden ver son impulsos, pero habría que ver si rápidamente seguidos de una presión vendedora. En el gráfico de 4 horas tenemos el MACD que empieza a perder fuerza, básicamente, el precio donde habíamos comentado en esta zona de soporte, el volumen descendente por supuesto, y el RSI en la zona de los 30 puntos que podría también servir como soporte. Ahora bien, si bien el MACD se encuentra en la zona baja, lo cual es positivo, obviamente le puede quedar bastante caída, pero eso no quita que lo que se vea es rápidamente un impulso, ya que ahora vamos a ver dónde se encuentra la liquidez, pero acuérdense que hay muchas personas que cuando ya empiezan a ver que el precio empieza a retroceder, tratan de agarrar posiciones para sumarse al movimiento. Generalmente esas personas, vamos a usar la lógica, gente, suponete que alguien abre una posición acá, ¿dónde creen que se pondría el stop loss, no? Esto también depende de la persona y lo conservador que la persona sea, ¿no? Estamos hablando de que seguramente la gente que está operando este movimiento, esta última caída, hablamos de que acá puede haber mucha liquidez. No digo que el stop loss de todos esté ahí. Hay gente, a ver, que se agarra este movimiento y se lo pone acá, ¿viste? Eso depende, esto es muy relativo. Pero acá puede ser que tengamos mucha liquidez en la zona de los, sobre todo la zona de los $64.000. Puede ser una zona bastante líquida donde el precio te rebote, no necesariamente para cambiar la tendencia, pero sí justamente para ir a agarrar toda esa liquidez y ahí quizás sí pegarte un retroceso, que es lo que se podría quizá ver en este corto plazo, que es lo que venimos comentando. Antes de pasar al gráfico de 1 hora, vamos rápidamente a ver dónde se encuentran los niveles de liquidez. Vemos efectivamente que los niveles de liquidez se encuentran en la zona de los $62.955. Nosotros habíamos marcado los 64.000, los 63.800 por ahí, si no me equivoco, donde se encuentra mayor liquidez, aunque también hay liquidez en la zona de los $60.000. Vemos que también se encuentra cierta liquidez en la zona de los $64.000, que es lo que habíamos comentado, y la liquidez en los $60.000 y $63.000. Si lo vemos en la escala de un mes, vemos efectivamente que quizás ya acá deja de haber tanta liquidez en las zonas de abajo y tenemos una importante liquidez en la zona de los $67.000. Ahora bien, gente, volvamos al gráfico de Bitcoin y cómo podemos implementar estas herramientas, ¿no? Con esto que comentamos en el gráfico. Lo primero que vemos, si lo vemos a simple vista, son que tuvimos las 3 zonas de máximos, en las cuales las 3 se vieron importantes correcciones. Es muy probable que los mercados estén esperando que vaya a pasar lo mismo. Quiero decir, mucha de la gente que quizá o entró ahora hace poco, o incluso gente que pasó estos momentos y no quiere volver a repetirlos, está esperando que pase algo similar. Y yo creo que ahí es donde está el truco. Si uno ve este gráfico a simple vista, rápidamente lo que uno cree es que este movimiento en el que llegamos a máximos va a tener un desenlace similar a los últimos dos, por lo menos. Yo creo que es en ese momento donde el precio va a sorprender, y yo creo que es lo que estamos viendo con esta estructura, este canal bajista, que ya nos anticipa de sí, estoy corrigiendo, pero ojo porque la estructura que estoy formando puede ser alcista. Quiero decir, ¿cuántas personas con esto del halving entraron simplemente por el halving? Lo mismo que el mismo FOMO que hubo acá, el mismo FOMO que hubo acá, lo tuviste acá por el halving, y el mercado lo que hace simplemente es limpiar a todas estas oleadas de personas que se meten, porque básicamente funciona así, donde va la mayoría o lo que hace la mayoría, al final pasa lo contrario y te las está limpiando. Te está limpiando justamente todo este movimiento de FOMO que uno no va a saber específicamente cuándo va a terminar este movimiento. Yo ahí quizá o lo largué más o me quedé corto, eso no lo sabemos, pero lo que quizás sí podemos intuir es que la estructura que te esté formando el precio sea alcista y luego la rompa al alza. Cuando gran parte de las personas que entraron acá empiecen a pensar, pará loco, yo entré
en esta zona de máximos. Y estoy viendo que acá también hubo gente que entró en la zona de máximos y se comió una caída de un 75%. Y tuvo que esperar casi que 2 años para recuperar el capital. No quiero pasar por eso. Y esa gente empieza o a vender en pérdida, a salir por miedo. Hay posiciones, ¿no?, que en estos retrocesos se están liquidando. Y cuando las personas piensen, sí, efectivamente, que ya hay muchas que lo piensan, sí, efectivamente lo que se va a ver es otro gran bear market como el que ya pasó, porque es lo más evidente, si uno lo ve así, es lo primero que piensa, el precio te va a terminar haciendo lo contrario, gente. El precio va a terminar haciendo lo contrario. Todo el mundo lo está creyendo, todo el mundo está viendo, va a pasar lo mismo que antes. Puede ser, que pase, puede ser, no digo que no. Es lo que está a simple vista. A simple vista lo que se ve es que lo posible es que pase. Entonces lo más probable es que no pase. Y efectivamente sea un retroceso distinto al de los anteriores para limpiar, para sacar posiciones, para liquidar gente apalancada y que después se haga el movimiento opuesto. Así que ojo, gente, con esto de llevarse por las emociones.